Buenas noches, un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Seguimos trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Hoy, hace un tiempo ya, en nuestros programas venimos hablando de desarrollo sostenible, venimos conversando con organizaciones de la sociedad civil, con empresas, con dirigentes incluso políticos y de gobierno sobre este tema, pero en este caso queremos abordar el tema desde una mirada más de tipo territorial, no ya de organización, desde esta perspectiva territorial hablar de las ciudades. Esto es en el marco del ODS 16, que sea el que habla justamente de ciudades sostenibles. Para esto hemos invitado a Mauricio Centeno Casas, que es un reconocido especialista en la materia, también en economía circular, en movilidad sostenible y en desarrollo de negocios basados en tecnologías verdes en distintas industrias. Mauricio es mexicano, pero vive en Colombia. Es coautor además de un libro que vamos a conversar también, que se llama ESG, el compromiso con un mundo sostenible. Recordemos que ESG responde a las siglas en inglés sobre los factores ambientales, sociales y de buen gobierno que ya se van incorporando cada vez más a los balances económicos financieros de las empresas. Mauricio además tiene un currículum súper amplio, solo voy a mencionar un par de cosas y después pueden googlearlo en la web, está toda su información. Él tiene una maestría en ingeniería civil, especializado en riesgos climáticos y sísmicos y más de 12 años de experiencia en simbiosis industrial, estrategias de sostenibilidad y proyectos de innovación circular. Ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Mauricio. Un gusto enorme tenerte hoy en nuestro programa. Sandra, ¿no? Encantado de poder estar ahora de este lado. Ya he venido siguiendo estas transmisiones que has hecho, unas temáticas bastante profundas e interesantes, con gente que la verdad es muy chévere escuchar al lado tuyo. Y hoy, pues, estar de este lado, transmitiendo hacia la audiencia parte de la experiencia y lo que podamos conversar en los siguientes minutos, pues es un placer. Así que encantado de estar aquí. Un gusto enorme para nosotros también. Mauricio, estábamos viendo con información aportada por el BID que claramente en nuestra región, en América Latina, que región en desarrollo, es una de las más urbanizadas del planeta. Hay 8 de cada 10 personas viviendo en ciudades, ¿no? Y se espera que este número vaya en aumento, con lo cual esto representa, si se quiere, un gran desafío a la hora de avanzar en temas de desarrollo sostenible. Y frente a este panorama, a mí me gustaría que nos cuentes cómo deberían ser las ciudades en el futuro para que efectivamente esta sostenibilidad sea posible. Bueno, a mí me gustaría ir un poquito más arriba y después de eso llegar al entorno de las ciudades, que es donde estamos todos los días. Y Bien. creo que estamos en una coyuntura de no un año ni de dos, quizá de una década, en la que venimos entendiendo, porque no hemos logrado tomar las decisiones correctas a nivel macro, o sea, me refiero a nivel institucional, a nivel sectores empresariales, a nivel sociedad, de transición. Y veníamos en un modelo de desarrollo de 70 años, obviamente después de una Segunda Guerra Mundial, que transformó y reconvirtió prácticamente todo lo que se conocía antes de ello, y que ese tiempo, si bien permitió tener un desarrollo económico y un cierre en ciertas brechas, por ejemplo, disminución de índices de pobreza, el poder aspirar a mejores condiciones de calidad de vida, etcétera, también hemos venido viendo como la decadencia de ese sistema, ¿no? En términos de polarización en la sociedad, de un sistema democrático que se tambalea cada vez más en diferentes regiones y en nuestros países. Y también hemos visto cómo lo que hoy llamamos cambio climático, pues no es más que la consecuencia de este consumo exacerbado de recursos naturales, donde entendimos mal a la naturaleza, ¿no? Donde le hemos visto como un stock que estuviera al servicio de nosotros para poder crecer ilimitadamente, lo cual pues sabemos que eso pues es insostenible, pero que hace 20 30 años, e incluso hace muy poquito tiempo, todavía venimos como rompiendo ese paradigma. Entonces, me parece que la coyuntura en la que nos encontramos hoy, que es toda esta transición social, ambiental y económica, nos tiene que poner las preguntas correctas en el 2024 para que esas respuestas las empezamos a construir ya, pero con una mirada de 20 o 30 años adelante. Es decir, tenemos que retransformar nuestro sistema económico, nuestro modelo de producción,
obviamente el estilo de vida que está detrás de él, que es el que tenemos todos en nuestro día a día en nuestras ciudades, y pues eso también tendrá implicaciones en términos políticos, geopolíticos, en el ordenamiento global de las cadenas de suministro, etcétera. Entonces, a mí me gustaría centrarnos como en esa coyuntura, porque hoy 2024 tenemos que empezar a futurear e imaginarnos ese 2050 o ese 2060 al que queremos aspirar en términos de carbono neutralidad, en términos de calidad de vida, con mejores oportunidades para todas y para todos en una ciudad, sin importar si naciste en el distrito de mayor poder adquisitivo o en la zona más deprimida, que además esa zona más deprimida no debería estar por debajo de la línea de la pobreza, que sabemos cuál es, ¿no? Y que hoy más de la mitad de la población está sumida debajo de esa línea. Entonces, me gustaría como abordar desde ese horizonte de que hoy nos toca tomar decisiones y las decisiones que no tomemos probablemente ya no vamos a tener posibilidad de hacerlo más adelante porque el cambio climático no nos va a esperar 20 años. No estamos hablando de una coyuntura muy, muy caótica y que ese creo que es el centro de la discusión. Ahora, ¿por qué es importante la ciudad como concepto? Primero, la ciudad no es solamente el entorno urbano, la mancha urbana que vemos cuando venimos aterrizando en un aeropuerto, ¿no? Estamos hablando de que la ciudad se soporta por todo un territorio aledaño, que ese territorio no necesariamente es la demarcación política. Estamos hablando de esa área de soporte de donde viene el agua, de donde viene la energía, hacia donde van los residuos, en la mayor parte de los territorios latinoamericanos, y de donde vienen los alimentos en gran medida, ¿no? Porque muchos se producen en los alrededores de estas ciudades. Estamos hablando de agricultura, ganadería y en los entornos costeros, pues la pesca. Entonces, tenemos que entender la ciudad primero como ese espacio donde habitamos, pero que necesita un montón de sistemas de soporte para que millones de personas todos los días podamos ir al trabajo, podamos ir al supermercado, podamos ir al cine, podamos como interactuar en nuestro día a día. ¿Cuál es la gran diferencia de Latinoamérica respecto al desarrollo global u otras regiones? Que mientras en otras regiones 6 de cada 10 personas están en estos entornos urbanos concentradas y las otras 4 personas están dentro de estas áreas de soporte, en Latinoamérica hoy somos 8 y Ujú. en los próximos 15 años seremos 9. Es decir, estamos abandonando esos territorios rurales, esas zonas periurbanas para concentrarnos cada vez más en estos entornos urbanos. Entonces, ahí creo que tenemos muchas preguntas de muchas aristas distintas, desde cómo vamos a suplir todo lo que requiere una ciudad si las personas alrededor ya no están, ¿no? ¿Quién va a producir en el campo? ¿Quién va a trabajar en estos proyectos de generación de energía, de saneamiento de aguas, etcétera? Y también, ¿qué vamos a hacer con esos entornos si hoy, con los millones de habitantes que somos, llámese ciudades intermedias, que hay muchísimas en Latinoamérica, de 1 millón de habitantes, o ciudades mucho más grandes, conurbadas, metropolitanas, como Medellín, como Buenos Aires, como Ciudad de México? ¿Qué vamos a hacer para que esas ciudades puedan albergar a más millones de personas si hoy día no están teniendo la capacidad de respuesta en términos de calidad de vida y en términos de ofrecerle mejores oportunidades de desarrollo a las personas que llegan ahí? Entonces, creo que esa es una de las grandes preguntas, porque si hoy no es capaz de sostener eso y no está siendo capaz de darte esas posibilidades de desarrollo sustentable como ser humano, difícilmente lo va a poder hacer en 10 años cuando haya todavía más personas con mayores brechas. Y si a eso le incrementamos la menor disponibilidad de recursos naturales para producir o una serie de regulaciones que se están gestando hoy día en las diferentes industrias, en los diferentes mercados, que va a hacer que se vuelvan o menos productivas o menos competitivas algunas cadenas de valor que hoy no estamos focalizando como inversión en innovación, pues va a ser mucho más crítica el poderle ofrecer a las personas pues una mejor oportunidad de desarrollo, ¿no? Entonces, quería plantear esto para que podamos tener una discusión o una conversación mucho más centrada en para dónde nos movemos y qué decisiones no hemos sido capaces de tomar porque llevamos 10 años, el próximo año se cumplen 10 años de que lanzamos una agenda a nivel global 2030, un acuerdo de París, que todavía seguimos entendiendo y que no hemos sido capaces de implementar a gran escala, ¿no? Hemos hecho cositas, pero muy, muy sencillas, que no dan para resolver las problemáticas que le dieron origen.
Perfecto, tu contextualización es clarísima, sobre todo el tema de la coyuntura caótica, el tema de la problemática o la decadencia de los sistemas, y a eso yo le agregaría también la diversidad en cada uno de nuestros países de América Latina en relación a las decisiones que tienen que tomar los tomadores de decisiones, claramente los gobiernos, ¿no? Y esto, me imagino, supone pensar a futuro ciudades sostenibles, supone hablar de sistematización, hablar de planificación, hablar de otra mirada sobre la sostenibilidad, otra mirada sobre la urbanización de los territorios, otra mirada sobre el reparto de tierras, si se quiere, eventualmente productivas para todas estas actividades que confluyen para la mejora en las ciudades. Imagino que vos, al ser asesor también de legisladores, eventualmente de gobiernos, estás viendo este panorama y estás buscando de atenderlo. Y me gustaría saber cómo lo están recibiendo los tomadores de decisiones, qué están viendo ellos, hasta dónde están tan comprometidos, más allá de lo discursivo muchas veces, con esta realidad que ya no es nueva, pero que viene galopando, claramente. Pues mira, eso obviamente no es un blanco y negro, hay un espectro de grises tremendo. La tendencia mayoritariamente está en tomadores de decisiones, sobre todo en cargos de públicos, llámese gobierno subnacional, ciudades, municipios, etcétera, o a nivel nacional, ya entidades tanto de gestión de recursos naturales, desarrollo económico o a nivel legislativo. Bueno, he podido trabajar en 8 países de la región en estos últimos años y eso me ha permitido ver algunas tendencias que no tiene que ver con el país en lo particular, otras que sí tiene que ver más con el contexto concreto. Dentro de las tendencias que yo veo es que como esta nata de tomadores de decisiones que están desde los cargos políticos y públicos, están pensando en los próximos 3 años o en los próximos 6 años. Están pensando en las intermedias, en las elecciones siguientes, en los indicadores del año que tienen que cumplir para que eso les dé posibilidad en lo personal de ir A los subiendo recambios en sus institucionales, digamos. los recambios, exacto. Están pensando en la agenda Ujú. política o en la trayectoria que ellos quieren seguir, ¿cierto? Ellos y ellas. Eh, eso es muy preocupante porque en este momento lo que tenemos que empezar a plantear son escenarios de largo plazo. Entonces, si quienes toman las decisiones no están pensando con claridad en ese largo plazo, o su largo plazo es de 5, 6, 7 años, pues estamos obviamente tomando decisiones como muy basadas en lo anterior y no disruptivas o no que reconfiguren completamente instituciones o decisiones de política pública que haya, que nos lleve a cambios profundos en la sociedad y sobre todo en el modelo de desarrollo económico. Porque si no hay desarrollo económico, pues no hay sociedad que aguante en ese lugar, ¿cierto? Entonces necesitamos sí o sí crecer económicamente y cuando digo crecer no me refiero a crecer ilimitadamente, me refiero a que las personas tengan una mejor posibilidad de ingreso, ¿no? Si hay que redistribuirlo, obviamente hay que redistribuirlo, no quiere decir que sigamos creciendo como lo hemos visto desde los 80. Ahí quiero ser muy enfático porque a veces cuando dice crecer, hay quienes lo toman como, no, 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 si lo que necesitamos es el decrecimiento, no, a ver, espérenme, estamos hablando de a nivel personas. Entonces, algo muy importante es que esa tendencia tiene mucho que ver con que las personas no están viendo la realidad y hacia dónde vamos. No han entendido qué es el cambio climático en términos de escasez y de implicaciones, no solo en temas de popularidad, sino en temas de que esto pone en jaque la siguiente generación, esto nos está poniendo en jaque el desarrollo de nuestros países. No hemos sido capaces como Latinoamérica de brincar a volvernos economías sofisticadas, de sociedades del conocimiento, de alto valor agregado. O sea, yo sé que nos duele, pero seguimos siendo una región muy manufacturera, muy maquiladora, muy de proveer materias primas, que en otro lado del mundo es donde se le inyecta el real valor agregado. Aquí manufacturamos equipos electrónicos, pero aquí no creamos la tecnología. ¿Sí? Aquí no estamos rediseñando la inteligencia artificial. Entonces, creo que algo que tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos es en reconocer lo que estos 30 años no nos ha logrado dar, que es ese salto que se nos prometió, ¿no? Y digo se nos prometió porque pues, yo tendría 15 años de edad cuando veíamos esa posibilidad de crecimiento y de volvernos como el primer mundo. Eso no ha sucedido. Y si lo vemos en términos de pobreza,
estamos exactamente parados en el año 2000 en números. ¿Por qué? Porque hubo una pandemia que nos regresó hacia allá, ¿no? Entonces, no solo un sistema de salud, sino toda una, te pongo un caso, solamente en México se cerró 1 millón de empresas, de los Claro. 4 y punta de millones que había de empresas en un año, ¿no? Colombia como país tiene 1 millón de empresas en total. Entonces, el pedazo que perdió México equivale a una economía como la colombiana. O sea, de ese tamaño es de la regresión que tuvimos y eso, pues a nivel social, tiene implicaciones tremendas, más la migración que se ha venido dando. Un dato para que lo tengas como en la cabeza. Ujú. Por México pasan diariamente 7,000 personas al día para poder llegar a Estados Unidos. Y de esas 7,000 obviamente pasan muy poquitas. La mayoría se quedan represadas sobre todo en la frontera o en otros territorios que se van creando todos los días o se van exacerbando cinturones de pobreza. Claro. Y esos cinturones Asentamientos, van asentamientos a precarios. asentamientos. Ujú. Exacto. Entonces, pues estos asentamientos de personas que no pueden salir a trabajar porque no tienen ni siquiera un permiso para ello, pues se va volviendo caldo de cultivo para muchos temas complejos como la delincuencia, etcétera. Estamos hablando que esto sucede en Tijuana, pero también sucede en Panamá, pero también sucede en Colombia. O sea, no es exclusivamente de la frontera de México con Estados Unidos. Es un fenómeno regional que nos está impactando en todos los países y esto está exacerbando pues todas estas problemáticas. Y entonces, me parece que ese es el punto de la discusión. No es qué hacemos con la delincuencia, qué hacemos con la inseguridad, qué hacemos con la generación de Es empleo. global, No, es global la ¿cómo mirada. pensamos en un modelo, ¿no? Que nos va a llevar tiempo materializar, pero que nos permita ofrecerle posibilidades de empleo de calidad a personas que ya no están en sus zonas de origen, que ya están en otro lugar y que son miles o millones? ¿Cómo creamos las industrias del futuro? No somos expertos porque no lo hemos hecho, pero sabemos quiénes son los expertos y los podemos traer. Y esos países quieren venir a invertir a nuestra región. Tampoco se trata de abrir como el paraguas para que vengan y hagan con nosotros lo que quieran. Se Limitadamente. trata, Sí, claro, está porque también somos una región estratégica. Ujú. También tenemos Claramente. muchas cosas que a ellos les interesan, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos acuerdos más justos donde podamos atraer esas tecnologías, ese know-how, esos procesos de inversión, materializarlos en nuestro territorio, diversificar y sofisticar más nuestras economías, darle mejores posibilidades de empleo a las personas? O yo me pregunto, ¿qué hace un joven de 18 años? Yo entré a la universidad en el 99, ¿sí? Cuando yo entré a la universidad, yo sabía que quería estudiar una carrera porque había oportunidades de desarrollo y de construcción. Yo me pregunto si hoy los jóvenes están viendo eso mismo. O Con esa entonces están mirada. viendo que no es. Claro, yo no estoy en sus zapatos hoy día. Debería empezar a entender qué es lo que Ujú. ellos quieren, porque yo dudo mucho que alguien en México de 18 años tenga como sueño de vida volverse sicario o volverse parte de un grupo criminal. Eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque esos jóvenes y esas jóvenes no tienen otra alternativa, ni siquiera tienen la posibilidad de elegir. Entonces, eso no solamente porque diga México significa que sucede ahí, está sucediendo en toda la región. Ustedes mismos lo están experimentando en Rosario, donde no sucedía nada de eso. Limitación de Creo que esas son las expectativas preguntas. y falta de oportunidades, claramente, es lo que está pasando. Ujú. Totalmente. Entonces, cuando quienes toman las decisiones están pensando en otra cosa, o en otro término de tiempo, dice, espérame, Ujú. primero tú no tendrías que estar ahí. Segundo, pues qué mal que no haya una sociedad que te lo exija y que o te quite o te ponga, ¿no? Ujú. Pero sí me parece que necesitamos elevar el discurso a ese tipo de cuestionamientos para que entonces quienes están ahí, obviamente no digo que todos, hay legisladoras, legisladores, hay algunos líderes en cargos públicos importantes y lideresas que hoy día están tratando de movilizar esas agendas. Pero si uno lo ve en la estadística, pues 1 o 2 de cada 10, ¿no? Realmente son muy pocas las personas que tienen este nivel de entendimiento, que tienen un nivel de conocimiento técnico también alrededor de estos temas ambientales, sociales y económicos. Y estamos viendo que cada vez llegan a los puestos de decisión gente pues que es popular, gente que tiene algún tipo de acuerdos, ¿no? Lo que sabemos que Que no siempre ha está sucedido en esta formada ni región. preparada claramente y tampoco busca a quienes deberían asistirlo para que la mirada sea otra, ¿no? Esto, Ujú. esto está pasando, esto lo estamos padeciendo, esto de
la decadencia del sistema es como lo planteaste claramente. Hay una falta de conciencia sobre los temas que no son sensibles y se piensa por ahí que hoy las burbujas financieras son lo que viene y el resultado, que la productividad no tanto, y entonces en ese marco seguimos siendo sociedades, comunidades y territorios manufactureros claramente, y sigue beneficiándose de nuestros recursos naturales, bueno, los países que siempre se han beneficiado, ¿no? El resto del mundo. Aquí la gran diferencia es que esos recursos naturales cada día son menos. Entonces, Claro, hace 20 años podíamos pensar que eso no se iba a acabar y que teníamos de dónde jalar. Hoy ya no tenemos ni siquiera esa palanca asegurada, ¿no? No solo porque lo entendemos, sino porque ya lo estamos viviendo. El 65% del territorio de México está en estrés hídrico, pero lo mismo claro, está pasando en Ecuador, que no tiene energía, lo mismo está pasando en Colombia, que ha habido amenazas de racionamiento, ¿no? O sea, está pasando todos los claro. días enfrente de nosotros. Ciudades como Monterrey, que es un motor económico para un país como México, ya tuvo una coyuntura de este tipo en 2023. Y hoy las decisiones que se están tomando a nivel macro y de largo plazo no necesariamente apuntan hacia allá. O sea, el hecho de haber hecho una presa no quiere decir que ya resolvimos el problema del estrés hídrico. Lo está resolviendo por ahora en términos de abastecimiento. Pero si no llueve, ni aunque tengas 10 presas, te va a funcionar el abastecimiento. Entonces necesitamos empezar a plantear las preguntas correctas, invertir los recursos en esto, dejar de invertir tantos recursos en sacarnos selfies, ¿no? Y cuando digo sacarnos selfies me refiero a que todos Claro. estos procesos de negociación no están sirviendo. La COP16 no materializó lo que se esperaba, la COP29 ni siquiera logró la convocatoria de quienes tenían que estar ahí sentados. El acuerdo, pues si se le puede llamar acuerdo, porque todavía no lo es, para poner fin a la contaminación de los plásticos, tampoco se logró cerrar. Entonces, para mí este es un síntoma, no de pesimismo ni de volvernos fatalistas, sino de ponernos serios, volvernos adultos y tomar decisiones, porque este es el síntoma de que como sociedad, como países y en todas las esferas que queramos, no estamos siendo capaces de tomar las decisiones y de implementar las acciones. Si nos vamos al sector empresarial, pasa lo mismo. Hay empresas que sí le entran, pero muchísimas que están cada año viendo cómo cambian sus decisiones, cómo reducen sus presupuestos para los temas de sostenibilidad. Sostenibilidad sigue siendo un área que parece que es ¿Cómo un gasto. sortean esa realidad y la Hay dos o disimulan? tres personas, ¿No? claro, hay dos o tres personas ahí encargadas, pero la empresa es de 1000 personas. Dices, oye, la sostenibilidad no es un tema de un departamento, es un asunto de que tiene que estar en el corazón de la organización y todas las personas deberían transitar ese concepto y todo lo que eso implica, ¿no? Estamos viendo empresas globales que se echan para atrás en sus compromisos, ¿no? Que después de darle bombo y platillo y ponerle el marketing a todo lo que da, ahora dicen, siempre no voy a cumplir con esa meta cuando lo dije. De pronto la tiro 5 años más, 10 años más. Entonces, yo lo que veo es una tendencia de que si el gobierno que tiene que estar sentado en la COP29 no va, yo como empresario, ¿por qué sí? ¿No? Y no es al revés. En lugar de decir, oye, yo me comprometo y te comprometo a ti, sino que estamos yendo en el modelo como antagónico, donde pues mejor yo también me disculpo y entonces nadie hace lo que le toca hacer y Y es nadie un tema asume. que ya no soporta prórrogas, no soporta más prórrogas, claramente. Claro, Y quien no lo quiera ver, igual se va a claro. enterar, ¿no? Ujú, seguro. Entonces, Sí. nos estamos enterando. Mauricio, y bueno, estaba viendo que en noviembre estaba el Foro Mundial de Urbano Mundial que se desarrolló en el Cairo, en Egipto, y me gustaría una reflexión sobre efectivamente cuáles fueron las conclusiones de ese foro, porque el tema que se trató fue justamente el de ciudades sostenibles, y me parece que para una agenda futura más corta, más larga o como sea, si no se unifican criterios, tampoco vamos a seguir adelante con esto. ¿Cómo viste ese evento, ese encuentro? ¿Qué pudiste relevar de las conclusiones, de las reflexiones, de las mesas de trabajo? Pues a ver, hay como muchas personas, muchas organizaciones lideradas desde la acción, desde que lo que se quiere implementar, hay herramientas, hay conocimiento, hay tecnología, hay experiencia para hacerlo, pero también hay como otro polo y es de
quienes no quieren romper con el status quo, quienes no quieren romper con ese modelo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Bueno, malo, blanco, negro, como lo queramos ver, pero que nos ha traído a la coyuntura en la que estamos. Entonces, hay como ese divorcio entre ya están las soluciones, ya lo podemos hacer, no pasa por algo desconocido o por algo que no sabemos si nos va a resolver el tema, pero necesitamos recursos, pero necesitamos decisiones políticas, pero necesitamos regulaciones e instituciones que avalen todos esos procesos, porque sin eso no va a llegar la inversión, no hay certeza jurídica para tú poner tus recursos en un modelo de negocio o en un proceso tecnológico, porque no tienes cómo competir en el mercado. Te pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué hoy en nuestras ciudades el modelo sigue siendo de pagar como ciudadanos para que recojan la basura y que esa basura se lleve a un relleno sanitario que es insostenible? Si tú hablas con las empresas encargadas de hacer esta gestión, ellos te dicen, yo no tengo cierre financiero, yo no Claro. tengo negocio ahí. Yo lo que tengo Ujú. es una concesión, un mandato, ¿no? Institucional, un mandato del país o de la regulación que tengo que cumplir y opero con las uñas, porque la gente no me paga lo que vale todo este servicio. Y no Y lo no, puedo hacer de otra manera, porque no hay claro. reglas del juego que me lo permitan. Entonces, Y tampoco me te parece, proponen financiamiento suficiente para que puedas hacer otra cosa o amplíes tu expectativa en el marco de recolector para hacer reciclado o economía circular o lo que fuere, o empezar a generar otros productos con eso, ¿no? claro, tenemos startups en Argentina, en México, en Colombia. O sea, hay startups que tecnológicamente tienen resuelto el problema y que pueden hacer este proceso de segregación de los Ujú. materiales y reconducirlos a empresas que los necesitan como materia prima. Eso existe. Hay empresas que ya saben que ese material les sirve y que lo podrían estar utilizando, pero no hay una norma o un estándar de calidad en el país que les permita hacer ese uso o que les obligue a hacer ese uso, ¿no? Por ejemplo, 30% de utilización de material recuperado, ¿no? Eso no existe. Y si vas al mercado, resulta que es más caro un material recuperado que incluso no sabes si cumple con toda la calidad necesaria para meterlo en tu proceso productivo, que una materia virgen que viene quién sabe de dónde, con toda la vulneración de derechos laborales y demás. Y sí, y eso es más barato. Entonces, estamos en una economía del business as usual. Estamos en una economía que subsidia los combustibles fósiles, que sabemos que al quemarlos nos mete cada día más en problemas de cambio climático, y no en subsidios a las tecnologías limpias o a los sistemas que evitan que se generen todos estos impactos socioambientales. Entonces, por eso me parece que es tan importante trabajar sobre ese divorcio. Entonces, no significa que quienes no dejan que esto suceda van a perder en el futuro. Lo que pasa es que no quieren dejar de ganar lo que están ganando hoy, ¿cierto? Entonces, hay como esta gran presión, ese lobby, obviamente tienen el poder económico, político y demás para hacer presión para que las cosas no sucedan. Te digo, lo hemos visto en todas las COPs y en todas estas Todos los foros, procesos de sí. negociación, todos los foros. Y entonces la gente gasta muchos recursos, muchos públicos, muchos privados, para irse a tomar una selfie, porque es para eso. O sea, no ha servido para otra cosa. ¿No? O sea, qué pena que yo sé que hay mucha gente que ha invertido gran parte de su vida trabajando en esto, pero yo no hablo por ellos, yo hablo por el resultado. El Ujú. resultado no está logrando lo que debería. Y gracias a esas personas que sí lo han hecho con toda la vocación del mundo, es que más o menos se ha movido algo, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. Entonces, me parece que lo que tenemos que empezar por hacer es por reconocer la realidad, por reconocer lo que no estamos gestionando y lo que no estamos tomando como decisión. Como sociedad tenemos que presionar no solamente al político el día de la elección o durante la campaña, sino al mercado en nuestra decisión de compra, porque no le Ujú. estás pagando bien a las personas o porque estás generando un problema en otro lugar o Ujú. porque me estás haciendo greenwashing, ¿no? Y también Sí. como sociedad tenemos que empezar a exigir cambios donde nos comprometamos, porque no es solamente el dame a mí dinero porque te devuelva algo, o dame a mí un político que venga y me resuelva la vida y me dé el trabajo de mis sueños, que no, tú te tienes que comprometer como ciudadano a tomar acción también, ¿no? Desde asumo mi responsabilidad en la separación en la fuente de un residuo, ¿no? Asumo mi responsabilidad como un actor que está en una audiencia, en un proceso de aprobación de una ley, y donde como ciudadano digo no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo, etcétera. Pero hay un compromiso ciudadano, ¿cierto? Ujú. No es solamente me siento en la casa y que todos me hablen bonito a ver por quién, cómo negocio mi voto. Y creo que esa también ha sido una de las posturas que como ciudadanos hemos tomado, ¿no? Como
como a ver quién me gusta más y dependiendo mi cuarto de espejos, llámese TikTok, Twitter, Facebook, etcétera, pues por ahí más o menos me voy guiando. Y creo que eso también es tremendamente nocivo. Entonces, como para recapitular un poco, porque yo sé que he pintado un escenario negro, ¿no? O pegándole a negro, me parece que la gran solución está en el reconocer dónde estamos parados hoy, con todo lo que no estamos logrando o todo lo que no ha funcionado como lo necesitamos, que no, que tenemos que poner esa meta o construir esa visión colectiva donde estemos todas y todos, y por todas y todos me refiero no solamente a los sectores, me refiero a las personas, ¿no? Me refiero a el que tiene una discapacidad de movilidad que hoy no Claramente. puede estar en una ciudad fácilmente y disfrutarla y llegar al trabajo, o una persona que tiene una discapacidad cognitiva que no encuentra una oportunidad de desarrollo y que está relegado a estar en una casa, ¿no? O a personas con diversidad, ¿no? De intereses, una orientación sexual distinta o diversa, un interés en la vida distinta. No todos queremos el fútbol. Yo sí, yo soy futbolero, pero yo sé que no todo el mundo quiere el fútbol. Entonces necesitamos crear ese escenario para que una ciudad nos ofrezca eso a todo ese mundo o todo ese abanico de diferentes personas que habitamos en ese lugar, ¿no? Si eso no está ocurriendo, ¿qué necesitamos para que ocurra? Entonces, para que eso ocurra, no solo necesitamos nuevas empresas, nuevos productos, una nueva cultura, necesitamos agua, necesitamos energía limpia, necesitamos movilidad que sea eficiente, que sea asequible, que sea sostenible, para que todos podamos ir del punto A al punto B, sea cual sea. Necesitamos un sistema educativo que nos permita desarrollar nuestras capacidades, ¿cierto? Y una diversidad también de programas, porque nos seguimos educando como hace 50 años. Entonces tampoco hemos sido capaces de reconfigurar el modelo. Hace unos días escuchaba en una de tus entrevistas eh, este foco, ¿no? Que se hablaba mucho del tema de la educación y del tema de las universidades. Y bueno, también las universidades se tienen que estar reinventando hoy día, ¿no? No, no es como nos metemos a lo mismo de siempre. Entonces, Ujú. sí, me parece que el tema pasa por reconocer, por construir una visión colectiva, ¿no? Donde tu opinión vale lo mismo que la mía y lo de cualquiera de los que estamos acá y de cualquier comunidad, por pequeña o vulnerable que sea, que esos intereses y que esas prioridades estén puestas en una agenda y que esa agenda sea de largo plazo con acciones y estrategias específicas, porque hay una hoja de ruta para la movilidad, hay una hoja de ruta para la energía, hay una hoja de ruta para el empleo del futuro con tecnología, para la atracción de inversión. Entonces, mientras no tengamos ese horizonte bien pintado enfrente, cualquier estrategia que hagamos apunta a cualquier lugar distinto o Ujú. hacia el pasado, que es peor, ¿no? Y Sí, creo y que eso una no está pasando. habilitación, también una habilitación ciudadana para poder estar interviniendo, estar reconociendo, estar Totalmente. informándose, estar formándose también, aportarle valor a eso, porque hay incluso muchas organizaciones, como bien vos dijiste, muy dispersas y que van con planteos muy interesantes a los foros, pero a la hora de tomar decisiones, primero la limitante siempre es el financiamiento. Vivimos en comunidades, en sociedades, en territorios muy desiguales, donde unos tienen cubiertos todos sus servicios y otros están en la precarización más absoluta. Entonces, si no empezamos por, digamos, marcar también estas diferencias más allá de la realidad de cada uno, no vamos a poder avanzar desde ninguna forma, la verdad es esta. Mauricio, pensé que me ibas a dar algún modelo de ciudad sostenible. Dije, bueno, Mauricio me Sí. va a traer un modelo de ciudad sostenible donde uno pueda mirar como un espejo. ¿Estás viendo, estás pensando alguna en el planeta en general? ¿Cuál sería la ciudad modelo a la que uno debería aspirar desde cualquier rincón del mundo? Bueno, a ver, una ciudad que digas la tenemos que copiar todos, lo veo muy, muy complejo porque los contextos son diversos, pero sí veo cosas muy interesantes que podríamos traer a nuestras ciudades, obviamente con el potencial que cada ciudad tenga. Entonces, por ejemplo, algo que me gustó mucho de Singapur, que es una ciudad-estado, o sea, estamos hablando que tiene una complejidad distinta, ¿no? Es esta gran inversión en innovación, en ciencia y tecnología. Hace 40 años o 50 años era un país tremendamente deprimido, pues prácticamente estaba marginado o fue marginado de Malasia, y hoy día es un país potencia.
a nivel educativo, a nivel de innovación, a nivel de inversión en tecnología. Y es un país que no tiene recursos naturales, ¿no? Porque prácticamente tiene el mar, por donde lo veas. Entonces, han sabido sacar de esa desventaja, ¿no? Una ventaja para el tiempo, y es invertir en cómo captamos agua lluvia para tener agua para vivir, pero también para exportar tecnología. ¿Cómo generamos energía limpia si no tenemos dónde poner una presa o dónde poner estos modelos de generación de los años 80? ¿No? ¿Cómo podemos generar agricultura si no tenemos campo? ¿No? Entonces, estamos hablando de agricultura vertical y agricultura in-house en espacios urbanizados, pero eso no solamente requiere infraestructura y fierros, necesita personas que desarrollen el conocimiento y que desarrollen los siguientes modelos en el tiempo. Entonces, me parece que Singapur es un caso en el que deberíamos hacer un doble clic. Cuando estoy en Ciudad de México, yo les digo, si Singapur en 1 kilómetro cuadrado fue capaz de crear un parque, que además es un gran laboratorio de innovación y que además suministra agua y energía a la ciudad, ¿sí? Y que genera muchísimo dinero, porque en los primeros 8 años lo visitaron 50 millones de turistas, o sea, es un gran motor de desarrollo económico. ¿Cómo no podemos pensar que en Xochimilco, que es una reserva potencial tremenda de 122 kilómetros cuadrados, no podemos hacer un hub de bioeconomía? ¿No? Claro. Digo, estamos hablando de que nosotros sí tenemos los recursos naturales. Lo que no estamos teniendo es ni la visión ni el proceso de atracción de inversiones para hacer algo de ese calibre. Parece como que Entonces, nos falta la necesidad, o sea, claro, todavía tenemos recursos naturales que nos sobran y en realidad no estamos viendo que podemos no tenerlos más y que el cambio climático y la falta de sustentabilidad ambiental nos está afectando. y Xochimilco es un área hoy que pues cada día se deteriora más, ¿no? Que se contamina más, etc. Medellín me parece que tiene un proceso de aprendizaje que deberíamos voltear a ver todos, sobre todo esas ciudades de Latinoamérica que hoy se están volviendo el Medellín de los 90, porque para nadie es un secreto que hay muchas ciudades en Latinoamérica donde ya no se puede caminar, a cierta hora ya hay mucho riesgo, donde ya hay delincuencia, droga y de todo lo que ya sabes. Medellín en los años 90 era la ciudad más peligrosa del mundo. En el año 2014 se vuelve la ciudad más innovadora. Eso no es gratis y eso no es un salto de un alcalde muy exitoso. Eso es un proceso social de transformación. Eso es un proceso donde la ciudad dijo, estas son las prioridades y venga quien venga a sentarse en la silla de las decisiones, tiene que adoptar esta agenda, porque esta agenda la construimos quienes vivimos acá. Obviamente hay una gran tracción de un sector privado que tiene una articulación muy, muy potente, que trabajan en conjunto hace mucho tiempo, que han invertido de manera consolidada en esto. Hay una sociedad que estaba muy afectada, toda una generación que se perdió por esta coyuntura de esos 10 años entre los 80 y los 90, ¿no? Que dijo hasta aquí y tenemos que cambiar el modelo. Y hoy tú llegas a Medellín y no solamente es una ciudad donde te sientes seguro, digo, vivo aquí hace 10 años, ¿no? Y tengo como dar fe de ello. Es una ciudad donde ves el proceso de transformación hacia donde sales. Ves a las personas con mejores oportunidades de empleo. Ves a las personas de zonas de la ciudad que antes estaban desconectadas y en esa desconexión era caldo de cultivo para que esas personas solo tuvieran como camino la delincuencia, a personas que hoy pueden trasladarse a cualquier lugar de la ciudad, ¿no? Con un costo muy asequible y que eso les permite ir a estudiar, les permite ir a trabajar, les permite ir a colaborar a otro tipo de espacios. Y ese relacionamiento hace que se democratice también todo. Tú te subes al metro y te puedes encontrar al director de Ruta N, que es el complejo de innovación, pero también te puedes encontrar a quienes vienen del trabajo en una fábrica, ¿no? De un obrero, de un albañil, de alguien que viene del oficio más sencillo que podamos imaginar. Entonces, y todo eso sucede en el metro. Si nos vamos a Berlín, eso es normal. La pregunta es por qué en Latinoamérica eso no es normal, ¿cierto? Porque seguimos teniendo este blindaje de quienes toman las decisiones viviendo en una burbuja, llámese en esa ciudad capital donde está todo centralizado, o llámese en ese sector de la ciudad donde parece que es otro país. Entonces, Otra realidad. Ujú. esto es cuando no estoy diciendo que Medellín no tiene desigualdad, obviamente lo tiene, no han terminado esa tarea, por supuesto, pero sí hay una evolución que hay que voltear a ver, porque hoy ciudades, como de donde yo soy incluso, en Puebla, México, hoy empieza a experimentar situaciones
complejas como las que ya se vivieron acá y ya se resolvieron. Entonces, para mí esa es otra ciudad que tendríamos que voltear a ver en términos de transformación social y en el uso de la infraestructura para la transformación cultural, ¿no? Sobre todo en las zonas más desfavorecidas. Y otra ciudad que a mí me parece, pues que me encanta por la recuperación que hicieron y por el replanteamiento es Seúl, Corea, ¿no? Ujú. Yo sé que mucha gente lo ha leído, lo ha visto en documentales. Quienes vayan o no lo hayan planeado, por favor háganlo, porque es una ciudad donde tú puedes ver cómo se transforma en poco tiempo con base en prioridades de una sociedad que dijo, oye, tenemos que repensar el modelo de ciudad, tenemos que repensar completamente desde cómo nos movemos hasta yo por qué tengo que cruzar la ciudad de una manera u otra, cómo aprovecho la tecnología para que mi calidad de vida se mejore, cómo aprovecho el espacio físico para poder crear espacio público y que mi espacio público no sean los centros comerciales, como sucede en las sociedades latinoamericanas, porque ya no tenemos espacio público, ¿no? Ahora son los centros comerciales. ¿Cómo logramos recuperar y apropiarnos de la ciudad a partir de todas estas tecnologías y de estas soluciones que están a la vuelta de mi casa? Y eso permite que haya comercio local y eso permite que haya empleo, emprendimiento. No todos los emprendedores van a ser Mark Zuckerberg, dueños de Meta, ¿no? Muchos emprendedores quizá lo que queremos es tener un local o un negocio cerca de tu casa, ¿no? Que te dé para vivir bien, para vivir tranquilo y para hacer lo que te gusta. Entonces, ¿cómo logramos reconfigurar esa vida del barrio, del distrito, de la zona caminable en armonía con el desarrollo económico y con el tener la solución a todo lo necesario? Entonces, creo que pues, yo pondría esos tres modelos como en este momento te podría dar más, pero me parece que es un punto de salida para empezar a priorizar, ¿no? Cada ciudad es un universo, obviamente. Sí, claro. Mauricio, interesantísimo el programa, nos contaste cosas realmente muy importantes que hay que empezar a internalizar y pensar para quienes no lo están haciendo. Me gustaría que nos cuentes rápidamente sobre tu libro del que sos coautor, SGI que yo mencioné, el compromiso con un mundo sostenible, más allá de contarnos, porque sería muy largo y estirarnos el tiempo, pero decirnos si se consigue en Argentina, la mirada y la conclusión del libro como para acá entrar, porque nos parece interesantes todas tus reflexiones. Gracias. Bueno, el libro es un esfuerzo, la verdad, súper interesante. Juan Carlos Luna, que es quien coordinó todo este esfuerzo y quien me invitó, él es fundador y líder de una empresa llamada Lawit Group. Esta empresa está enfocada en temas de derecho, de litigio, pero Ujú, ellos están súper enfocados en temas de tecnología, cómo poder implementar la tecnología, la inteligencia artificial, los smart contracts, como todas estas tecnologías a esta certeza jurídica, a este reforzamiento de la confianza vía tecnología, ¿cierto? Lo cual pues muy relevante. Entonces, en este esfuerzo, junto con la editorial Tirant Lo Blanche, en México, decidieron pues editar un libro que pudiera hablarle al empresario y al tomador de decisiones corporativo de por qué hay que empezar no solo a medirse en términos de ESG, sino empezar a tomar todas sus decisiones de manera que el negocio empiece a instalarlo dentro de su ADN y no solamente como un área de reporte, como un área comunicacional o en algunos elementos de la operación donde puedo hacer mejoras, sino que realmente se vuelva como el core de la operación de la corporación, sea una empresa chiquitita o una multinacional. ujú. Entonces, así es como nace este esfuerzo. Y ha sido muy interesante porque somos 22 autores, te puedes encontrar gente de toda Latinoamérica en posiciones muy relevantes, como Andrea Pradilla, que está dirigiendo todo el esfuerzo de GRI en la región, ¿no? Como ay, perdón, como la gente de SEMDA. SEMDA es un despacho de litigio ambiental en México, que es uno de los que ha promovido muchos de los litigios que en los últimos años han sido muy relevantes, como el tema del Tren Maya, etcétera. Entonces tienen entendimiento de la legislación a nivel México y a nivel proyectos de infraestructura muy relevante. En mi caso, mi abordaje es mucho más desde las ciudades, desde cómo combinamos la economía circular, ¿no? Es decir, cómo podemos instalar un nuevo modelo de desarrollo sostenible que respete los límites planetarios o el techo ambiental que ya sabemos que nos hemos pasado en 6 de los 9 límites, pero también cómo establecemos un piso social, ¿no? Que es como esa línea que podemos denominar de la pobreza,
pues sea superada por prácticamente todas y todos en la ciudad. Eso, digamos que en términos globales se conoce un poco como la economía de la dona. Entonces, desde esa perspectiva es que yo abordo el tema de ciudades. Y entonces el libro me parece que no es solamente un tema de cómo implementas en la organización, cómo mides o cuáles son los mecanismos de reporte. Me parece que es un viaje completo donde muchas personas desde muy diferentes perspectivas, Marius Calverque, por ejemplo, desde el mundo financiero, te dice cómo invertir, hacia dónde se están yendo los recursos, cómo se están evaluando las finanzas y los procesos de inversión, tanto por parte de la banca como por parte de los mecanismos multilaterales. Entonces, creo que el libro te permite entender dónde estamos parados hoy, por qué es importante instalarlo dentro de tu organización y transformar, obviamente, tu equipo de trabajo hacia allá. Habrá que capacitarlos y habrá que sumarlos a un montón de temas que hoy no lo están haciendo. Y cómo tu empresa juega en un sistema mucho más complejo, que no es solamente lo que tú haces y sabes hacer durante 20 años, que es producir esto para vender en tal lugar, sino que es parte de un gran sistema, de una gran cadena de valor que tiene impactos y externalidades más allá de lo que tú hagas dentro de tus puertas. Entonces, me parece que esa es como la gran reflexión del libro. Te voy a compartir un código QR por si lo quieren Bueno. compartir con la audiencia y ahí se puede acceder directamente a la compra del libro. Perfecto. Bueno, Mauricio, enormes gracias por haber estado hoy en nuestro programa. Realmente fue un gusto enorme, nos dejaste muchos mensajes, muchas enseñanzas y todo un desafío. Así que muchísimas gracias. Sandra, muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo y pues bueno, agradecidísimo contigo. Hasta la próxima. Gracias. Este año fórmate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos, a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital puedes encontrar textos, vídeos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo, desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 16 años formando nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible. Y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com.